de la rotación terrestre respectivamente. Todo junto ese baile. ¿Bien? Este conjunto de factores con la inclinación del eje terrestre determina las variaciones espaciales y temporales de la radiación solar extraterrestre o astronómica. Veamos cómo. Vamos a hablar de radiación astronómica ahora. Dos palabras, sol, origen y naturaleza. ¿Sí? Es una transferencia de energía capaz de propagarse en el vacío sin medio de necesidad de intermedio alguno. Todo cuerpo tiene una temperatura mayor a la temperatura absoluta, que es el 0 Kelvin. Les pido, si no lo manejan, que repasen el concepto de 0 Kelvin, y emite radiación electromagnética. ¿Sí? Miren esto, de lo que yo les mencionaba, de esa escala de una pelota de 2 a 3 metros de diámetro respecto de una monedita de 10 centavos en la escala de 150 metros, un campo de fútbol en el medio. Justamente en esa gran diferencia de lo que es el Sol respecto de la Tierra, esa distancia, solo 2 millonésimas partes de lo que emite el Sol alcanza la Tierra. Nada, es prácticamente nada. Sin embargo, ese nada mueve todo lo que conocemos en nuestro planeta. Si no hay adoradores del Sol, empiecen a hacerlo, porque todo lo que tenemos es gracias a él. Bueno, y algunas otras cosas más, pero el Sol, en principio, es la energía que mueve todo. Dice, algunos aspectos astrofísicos, por ejemplo, la corona o cromósfera en la superficie tiene una temperatura promedio de 6.000 grados Kelvin. En el núcleo del Sol son varios millones de grados. ¿Sí? Y en base a eso, muchos investigadores estuvieron investigando prácticamente muchas de las propiedades, digamos, que se han dado en términos de la radiación, etcétera, etcétera. Uno de los más importantes en ese campo fue Stefan Boltzmann, así se lo conoce, y se conoce, digamos, justamente a esa ley como la ley de Stefan. Es la ley de emisividad de los cuerpos negros. ¿Qué es un cuerpo negro? Bien, es un cuerpo teórico, físico teórico, definido por Stefan, que justamente lo que hace ese cuerpo negro es absorber cualquier, digamos, tipo de radiación electromagnética de longitud de onda. Después con Ariel algo más van a estar hablando de eso. Pero básicamente toda la energía radiante, independientemente de su valor, que es la longitud de onda, digamos, la que lo mide, el cuerpo negro, independientemente de eso, la absorbe toda. Y proporcionalmente, porque cambia la energía de acuerdo a la longitud de onda, de todo lo que absorbió ese cuerpo negro, se calienta proporcionalmente. Y lo que hace es reemitir, obviamente de acuerdo a lo que ganó y la temperatura que ganó. Pero fíjense que cuando emite, ¿sí?, de acuerdo a su temperatura, no lo hace en forma lineal, sino que lo hace mucho más que lineal. Lo hace en base a la temperatura a la cuarta. ¿Qué quiere decir esto? Que un cuerpo negro que absorbe, digamos, cierta energía y gana un poco de temperatura, con poquito que cambie su temperatura, cambia muchísimo lo que emiten en términos de energía radiativa. Por eso es tan importante lo que va a pasar en el suelo, digamos, y en lo que pasa en el balance día y noche. Sobre todo hablando de esto, agronómicamente lo van a entender. Acá los complica como ley de la radiación en términos general, pero después cuando ustedes quieren defender, por ejemplo, un cultivo, le estoy dando un ejemplo concreto, ¿sí?, para que no se les dañe una fruta o lo que fuera, si ustedes pueden cambiar de alguna manera donde se les está por dañar una fruta o una flor o un cultivo, una hoja o lo que fuera, capaz que 2 o 3 grados, ya están cambiando la emisividad completamente, ¿se dan cuenta? Y están cambiando todo el ambiente como para que realmente se les malogre o no la producción agropecuaria. Por eso es tan importante entender esto, porque no es lineal. Y entonces pequeñas finuras pueden hacer justamente el cambio físico de lo que ustedes están intentando manejar. Vuelvo sobre la ley de Stefan, después lo van a ver con muchísima más aplicación.
Me anticipé nada más que para eso. Esto es muy sencillo en términos de que es una cuenta bastante fácil. En el cuerpo negro, escuchen esto, la emisividad es 1, es esta proporcionalidad, es el porcentaje en tanto por 1 de 0 a 1 de cuán cuerpo negro es lo que estamos viendo. Si es el cuerpo negro teórico de Stefan Boltzmann, ese valor es 1. Con lo cual, en esta cuenta, si esto vale 1, yo de acá lo puedo tachar, me queda este y este. ¿Se dan cuenta? Cuando este no vale 1, bueno, altera la cuenta. ¿Cuándo no vale 1? Cuando acá en vez de usar un cuerpo negro utilizo la Tierra, que este valor es aproximadamente 0,95. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un cuerpo negro perfecto, es un cuerpo gris, si ustedes quieren. Un poquitito gris, casi como cuerpo negro. Hay otros que tienen otros valores. ¿Está claro? Acéptenme en ese valor. Si no, si estamos hablando de un cuerpo negro, ponen 1 y este valor se tacha. ¿Y qué es lo que queda? Bueno, queda un valor que no es ni menos que una constante, que es la constante de Stefan, 8,23 por 10 a la menos 11, de esta unidad, que son Langley, Kelvin minuto, o calorías centímetro cuadrado, Kelvin a la cuarta minuto. Es una constante de proporcionalidad del flujo radiante que va a producir ese cuerpo negro. No los complico más físicamente con esto. Es un número para ustedes con esa unidad. ¿Sí? No cambia en nuestros parámetros, digamos, físicos acá en la Tierra. ¿Sí? ¿Y quién es la variable fundamental? La temperatura. Entonces, la emisividad depende fundamentalmente de la temperatura elevada a la cuarta potencia. ¿Eh? Ojo, la temperatura como temperatura absoluta, expresada en grados Kelvin, ¿sí? Donde 0 Kelvin representaba el no movimiento, digamos, molecular, queda todo quieto, es ausencia total de energía. Si ustedes quieren, para recordarles rápidamente, el 0 Kelvin se encontraba a menos 273 grados centígrados, ¿sí? La escala Kelvin no tiene números negativos, ¿sí? Porque es justamente absoluta. Otra ley muy importante que va a haber que reforzar después con lo que tiene que ver con la longitud de onda, que es lo que yo les mencionaba, y todavía no está definido, asuman que la energía radiante se pasa en ondas, y hay ondas más grandes, hay ondas más chiquitas, ¿sí? Tiene que ver justamente con la energía. Mientras más chiquita es la onda, aumenta su frecuencia, ¿sí? Disminuye su longitud de onda, es una onda de mayor energía. Lo terminan de ver con el espectro, con algo tienen que haber visto ya previamente en física, no sé cuánto pueden haber visto y cuánto van a recordar. Si no, les pido que estudien o lean el espectro electromagnético, ¿sí? Y lo que tiene que ver es justamente con esa longitud de onda, que es cuánto mide desde una cresta hacia un valle. Esto es una onda completa, perdón, desde el mismo punto al mismo punto. Esto es media onda. Desde acá hasta acá es una onda completa. Esta es el lambda que yo estoy buscando en este caso, ¿sí? La longitud de onda máxima, dijo otro autor que fue bien, es inversamente proporcional a la temperatura. Otra vez mete la cola. Y es lo que les estoy diciendo acá. Si este número es una constante, es este 289,7 micrones Kelvin, que tiene mucho que ver con la temperatura media terrestre, después les explico por qué, ¿sí? Básicamente lo que se está diciendo es que es un número fijo dividido la temperatura, me va a estar hablando de que qué longitud de onda de emisividad tiene ese cuerpo negro. Mientras más caliente, ¿sí? Este número es más grande, con lo cual el mismo número dividido por un número más grande me va a estar dando una longitud de onda de máxima visión más chica. En algunos casos pueden llegar a ser calor invisible, pero en algunos casos se pueden llegar a ser tan chiquita como en el Sol, que son, digamos, luz visible. Y eso lo vemos ni más ni menos que acá. Otra vez les pido por favor que entiendan que es muy difícil armar este tipo de conceptos en escala. Si esto fuera aproximadamente en escala y esta fuera mi eje X que ustedes están viendo acá, miren lo que yo les estoy mostrando.
Esto está más o menos en 0,5 acá, ¿sí? Y llega a valores, ¿sí? Si es cantidad de la radiación, de 15 por 10 al cubo, Langley minuto, que es el flujo de radiación. Calorías centímetro cuadrado minuto. Es el chorro, en vez de ser un chorro de agua por minuto, para medir un caudal, estamos midiendo un caudal radiante, que es a través del cuerpo negro, considerado la cromósfera del Sol a 6.000 grados Kelvin. Esto sería aproximadamente así. ¿Sí? Y este valor estaría aproximadamente en 15.000. Si ustedes lo comparan con la Tierra, que yo le pongo los valores absolutos reales acá, y está disminuido acá, nada que ver, ¿no? Miren, esto estoy acá en 0,5, esto estaría por acá, habría que ver cuál es la escala de la unidad, en 10 micrones, ¿sí? Y miren cuánto sería el valor de máxima emisividad. Sería 5 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto significa esto en la misma unidad? 0,05. Si estos eran litros minutos, eran 15.000 litros respecto de 0,05 litro minuto, o sea, 50 mililitros, por ponérselo en términos de caudal. Esto es en caudal en términos de radiación, Langley, calorías, centímetro cuadrado, minuto. ¿Sí? Y si lo hiciera así, ¿sí? Esto sería aproximadamente así. ¿Lo ven? Esta es la Tierra, la emisión de la Tierra respecto de la emisión del Sol. Para que tengan claramente una diferencia en escala de lo que estamos hablando. Y esto que esté centrado en 0,5 de longitud de onda, ¿lo ven acá? 0,48. Después lo van a ver bien con alguien. Esto es en el medio, digamos, del espectro electromagnético de lo visible. Esto es aproximadamente el color amarillo o verde del espectro electromagnético. Por eso el Sol es amarillo, digamos, la luz del Sol. Mientras que esto, 10 micrones, es infrarrojo lejano. Ya esto es onda térmica, es calor y es invisible a nuestros ojos. Lo percibimos con nuestra piel, que es el sensor de calor que tenemos. Fíjense que esto está dado a 6.000 Kelvin, que era de la cromósfera, cuerpo negro del Sol, mientras que esto está dado a 298 Kelvin, que si yo les estaba restando los 273 para pasarlo a grados centígrados, me estaría dando de que estamos aproximadamente a una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Entendieron eso? Espero que sí. Acá tienen una tablita de la irradiación del cuerpo negro en el rango térmico terrestre, que va aproximadamente desde 170 a 370 grados Kelvin, ¿no? Desde lo mínimo de las temperaturas más bajas, bajo cero, a esto para hacerlo vuelvo a insistir, en grados centígrados, sáquenle el 273 a los valores y lo rescalan, ¿sí? Y tienen acá los valores con décimas, o sea, 170, 1,2, 170, no está con coma, está en grados Kelvin entero. 170 es este, 171, 72, 73. Si tuvieran que usar con coma, tendrían que interpolar entre un valor y otro. Hacer una regla de 3 simple. ¿Mm? Esto es para calcular los valores de emisividad. Dice valores de radiación emitida, y lo tienen, ¿sí? La constante de Stefan, por la temperatura de la cuarta, donde le recuerda la constante de Stefan del 823 por 10 a la menos 11. También hay aplicaciones que les permiten hacer estos cálculos o directamente cargan en una planilla de cálculo la fórmula. Dice radiación solar en el límite superior de la atmósfera, o radiación extraterrestre, o de aquí en más, para nosotros, radiación astronómica. ¿Está? Esto es radiación astronómica. Y acá les planteo que aproximadamente en términos medios, en el tope de la atmósfera, les voy a plantear una constante solar,
que es aproximadamente este valor S, ¿sí? Que es casi 2 calorías centímetro cuadrado minuto, o recuerden en sus cabezas este valor. La constante solar, que no es ninguna constante, tiene un montón de variaciones astrofísicas, como yo les dije antes, pero para los fines climatológicos lo vamos a considerar prácticamente como constante. Obviamente también varía esta constante con el afelio y el perihelio, 1,94 a prácticamente 2, ¿sí? Nosotros lo vamos a tomar como valor, digamos, intermedio, prácticamente tenerlo como referencia, como chorro promedio al tope de la atmósfera, está llegando prácticamente 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto. Si ustedes quieren su equivalencia en watt metro cuadrado, 1366, como constante solar. ¿Mm? Es la intensidad de la radiación solar en el límite superior de la atmósfera terrestre en un plano perpendicular a los rayos solares. No importa de dónde venga, no importa la situación. Cuando la distancia Tierra-Sol es la media entre ambos cuerpos, o sea, prácticamente a los 150 millones de kilómetros. Es la situación intermedia. ¿Mm? Pero acá pasa algo raro. La radiación total interceptada por la Tierra, ¿sí? Es a través, digamos, de la superficie por pi por radio al cuadrado. Es la superficie, digamos, del el círculo. Cuando el radio de la Tierra es aproximadamente unos 6.000 kilómetros. Dice, si esta radiación se repartiera homogéneamente en toda la superficie del planeta, aproximadamente una esfera de superficie 4 pi por radio al cuadrado, que es la superficie de la esfera, no confundan lo que es un círculo de lo que es una esfera. El círculo es bidimensional. Bien, la esfera es una pelota que uno tiene en la mano. ¿Está claro? Obviamente, la superficie de la esfera es mucho mayor que la del círculo, pero los rayos llegan a través de un círculo que coincide con la esfera. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo decirles? Ustedes tienen una naranja iluminada con una linterna. La linterna manda los rayos más o menos paralelos desde la linterna. Nunca pueden iluminar más de media naranja, que es lo que pasa con la Tierra desde el Sol, ¿sí? Pero la energía que se reparte en esa media naranja, ¿sí? La naranja está girando, ¿bien? Con lo cual es como si fuera un pollo al espiedo. La energía se está repartiendo en toda esa naranja, pero lo que le llega a través de una circunferencia del radio del diámetro de la naranja. O sea, se ilumina por una circunferencia un cuerpo que es esférico. Esto es lo que está diciendo esto. Y eso hace que la ley, digamos, de las leyes de la radiación repartan, digamos, de alguna manera especial esa energía. Recuerden la constante solar. Dice, si bien toda la radiación interceptada por la Tierra se puede calcular según esa superficie, digamos, de la circunferencia de radio terrestre, a ver si me lo entienden, los rayos pasan acá, esta es la superficie, este es el volumen de la Tierra, ¿sí? Pasan de polo a polo acá, ¿bien? Toda la energía pasa a través de este círculo. En este plano, este es un plano, esta es una naranja que está girando, ¿sí? Se reparte acá, esto es lo que está diciendo. Siendo el rayo terrestre, esta radiación repartida homogénea por toda la superficie del planeta, que es una esfera con esta fórmula, que es esta. Bueno, borro esto así no molesta. Si no lo volvemos a graficar a esto. En realidad no existe ese reparto equitativo, sino que la radiación se redistribuye según su ángulo de incidencia, que afecta la duración del periodo de iluminación y la intensidad debida a la ley del coseno. Y acá es lo que ustedes veían en la foto cuando yo les mostré y les dije, recuerden esta imagen del planeta Tierra donde se ven las intensidades, desde que sale hasta que se pone el sol y desde el ecuador hacia los polos. No estoy ni más ni menos que hablando de eso. Acá lo tienen. Esta es la ley de Lambert o del coseno.
Este es el Sol. Esta es, si ustedes quieren, en este caso, un rayo que está llegando en forma perpendicular desde el Sol, ¿sí? Y que pasa e ilumina un área, en este caso de 1 metro cuadrado. Vamos a poner que es un rayo cuadrado que pasa justo perpendicular. ¿Qué es lo que hace? Llega a la superficie, cuando llega en forma perpendicular, ilumina esto, ¿ven? Ilumina con plena potencia el mismo metro cuadrado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el coseno de 90 es 0. Entonces, perdón, el coseno de 90 es 1. Entonces, la intensidad 0 de este rayo por 1 mantiene su intensidad. Es como enfocar con la linterna en forma perpendicular a algo, ¿sí? La superficie iluminada por la linterna es mínima y su intensidad es máxima. Ahora, cuando yo la misma linterna la inclino, que es lo que pasa con los rayos cuando los inclino, obviamente acá está midiendo la constante solar porque está siempre perpendicular a la llegada del rayo, la intensidad de la fuente de la constante solar es siempre perpendicular a la llegada del rayo, que es lo que decía por definición. Acá la potencia, digamos, en este metro cuadrado es la misma, pero miren qué es lo que pasa cuando inclino respecto de la inclinación esta, ¿lo ven? Acá el área iluminada, cuando este ángulo es de 30 grados, el coseno es 0,5 o el seno, que es la inversa, es del coseno y del seno en este caso por el área iluminada, pasa a ser el doble, porque toda la potencia ilumina el doble. Obviamente si yo considero que la misma potencia iluminó el doble de área, me está diciendo de que el coseno de 30 grados, ¿sí? Acá está perdiendo intensidad. En este metro cuadrado la intensidad es, como es el coseno de 30, es 0,5, la intensidad de la linterna multiplicada por 0,5 me baja la potencia a la mitad en este área. ¿Se dan cuenta? Ilumino un área más grande a la mitad de la potencia. Eso dice la ley del coseno. Véanlo de ambas maneras. Si lo toman como ley del coseno, baja la intensidad porque multiplica por el coseno. Si lo multiplican por el seno del ángulo, lo que hace es aumentar el área iluminada, con lo cual aumento lo iluminado, pero bajo su potencia. Eso es lo que pasa cuando llegan los rayos en el ecuador, que llegan con una mínima superficie, máxima potencia, o llega en el mismo momento ese rayo a una latitud cercana al polo, que está llegando, digamos, muy inclinado, con lo cual ilumina mucha superficie, pero perdió muchísima potencia. Para definirlo mejor todavía, si no lo han entendido, ahí lo dice claramente con valores. Con la incidencia de 90 grados se reparte en una unidad de superficie. Con la incidencia de 30 grados se reparte en 2 unidades de superficie. Lo que acabo de explicar. Ese es el ángulo cenital. Con la altura de beta, ¿no? O sea, acá tienen el ángulo cenital alfa respecto a la vertical o la altura solar que era respecto a la superficie del plano. Y acá lo tienen plasmado como fórmula. Ley de Lambert o del coseno, la intensidad de la radiación que recibe una superficie es igual a la intensidad de la radiación normal o perpendicular, que es esta, esa es la potencia de la fuente, por el coseno del ángulo conformada con la superficie. Cuando el coseno del ángulo está llegando en forma perpendicular, el coseno de 90 es 1, con lo cual este 1, digamos, se tacha y I es igual a I0, que es la potencia de la fuente. Cuando ese ángulo no es así, ¿sí? Esto se ve alterado. ¿Me siguen? Ahí tienen el ejemplo. Miren qué es lo que pasa con estas superficies acá, para la misma dirección del rayo. Esto es válido tanto en un momento dado para distintas latitudes sobre la superficie del planeta, o para un mismo sitio. Mírenlo como si yo, por ejemplo, acá tuviera una colina. Entonces tengo que corregir la intensidad de los rayos de la llegada de la plantación de una vid de un lado o del otro lado de una pequeña cordillerita. Mírenlo de esta manera.
Si yo estoy en un lugar plano, vamos a suponer de que yo estoy en el plano en Mendoza antes de llegar a la cordillera y el sol está en esa posición para ese lugar. Ahí está llegando con esa inclinación, paralelo siempre, y miren qué es lo que pasa. Cuando llega al plano, según desde donde está el Sol, está llegando con un alfa de 45 grados y el coseno de 45 es 0,7, con lo cual la intensidad para este momento del año, que me lo va a estar dando obviamente la radiación astronómica, está modificada por el 0,7. Esta es la constante solar, modificada por el 0,7. Me está llegando un 70% porque está repartida en un mayor superficie, ¿sí? Si yo estoy acá en la ladera de la montaña, me está corrigiendo en la inclinación, me está guiando, digamos, de que el alfa está llegando con 0 a esa superficie. Coseno del alfa es 1, con lo cual I es igual a la potencia de la fuente. ¿Ven? Por ejemplo, las vides plantadas en un lugar, digamos, con inclinación, me está corrigiendo un poco esa inclinación y me está haciendo que la intensidad que llegue de radiación sea mayor. Mientras que del otro lado de la montaña prácticamente está pasando, prácticamente rozando la inclinación de la montaña, pasa de largo la radiación, con lo cual la intensidad, digamos, modificada es muy poco lo que queda, no me está quedando incidencia. Lo mismo lo puedo poner en un caso de una montaña o en el caso del planeta que estuviera pasando, pegando los rayos en el ecuador o en el trópico o pasando de largo prácticamente por los polos. Esto ya les está mostrando cómo justifica, digamos, que intertropicalmente las temperaturas vayan a ser las máximas en el planeta, mientras que los polos son tan fríos que viven permanentemente congelados, ¿verdad? Bueno, espero que vayan integrando un poco este concepto de la ley del coseno, porque justamente la ley del coseno, conforme a la duración del día, van a ser las que rijan la marcha de la radiación astronómica en el planeta, que es lo que queda por ver. El total de la radiación recibida, sin considerar el efecto de la atmósfera, o sea, todavía no nos metemos en la atmósfera, lo vamos a hacer ahora a continuación. Todo esto es afuera, en el tope de la atmósfera, en el límite superior, si ustedes quieren, considerando el día del año y la latitud del lugar, se utilizan normalmente varias unidades. Una de las más viejas que estamos utilizando es esta que yo les menciono, ¿no? Se escribe así, Lee, día, en realidad viene de Langley, que fue el investigador inglés que le dio origen, que en realidad el Lee no es ni más ni menos, o el Langley, es caloría sobre centímetro cuadrado. Una caloría centímetro cuadrado es un Langley, integrado en alguna forma de tiempo, ya sea minuto, segundo, minuto, día, para ver un total. Es como si ustedes dijeran, bueno, mirá, el Langley es el caudal que está saliendo instantáneo de una canilla. Y yo digo, bueno, pero ¿cuál es el caudal? Y bueno, pongo a llenar un balde. ¿Cuánto lleno? Si lo estoy tomando en un minuto, capaz que digo el caudal 10 litros por minuto. Lo pongo en un día, capaz que son 20.000 litros día. ¿Se dan cuenta? Estoy integrando ese caudal en el tiempo. Otras unidades que se pueden utilizar, que son de energía, son también, en vez de Langley, son Joule metro cuadrado. Es una unidad de energía por una unidad de superficie integrado en una unidad de tiempo. Otra también se utiliza watt metro cuadrado, también le está faltando la unidad de tiempo. Watt metro cuadrado, minuto, segundo, día, hora, lo que ustedes estén integrando. Ese flujo de radiación, que es lo que les acabo de decir que están integrando, están sumando a través del tiempo, eso es lo que significa integrar, para cada lugar, el valor de la radiación solar instantánea a lo largo de un día, se obtiene la radiación total diaria, desde que sale hasta que se pone el sol. Hacen esa integración, es como que juntan todo ese caudal de sol a lo largo de un día según latitud y época del año. El conjunto de valores así obtenido para todos los días del año, ¿sí?, constituye para ese lugar lo que se denomina la marcha anual de la radiación solar en esa latitud. La marcha anual o goce de radiación astronómica en el límite superior de la atmósfera en un lugar depende exclusivamente de la latitud de dicho lugar.
la marcha anual de la radiación solar o goce de radiación astronómica en el tope de la atmósfera presenta profundas diferencias según las latitudes. Ya estuvimos viendo. ¿Por qué? Porque cambia la duración del día y porque cambia la inclinación de los rayos, que es lo que le acabo de decir. Esa trayectoria aparente del Sol en la cúpula celeste, todo lo que vimos del ángulo alfa y beta, determina la marcha de la radiación solar extraterrestre o radiación astronómica. Cada lugar, la trayectoria aparente del Sol de un día determinado y por lo tanto la marcha de la radiación solar en ese día, están determinadas por la latitud y la declinación de ese día. Esto es fundamental. La latitud y la declinación son los dos valores que los hicimos jugar hace un rato con la formulita, me están diciendo con todas estas fórmulas que yo les dije de por medio, cuánto caudal me está llegando de la radiación solar a ese sitio como variable primaria de producción vegetal para cualquier agrónomo que esté escuchando. O si no es agrónomo zootecnista para pasto. O si no es ni agrónomo ni zootecnista, cualquiera de los que estén vinculados a la producción, digamos, de origen biológico. ¿Está? Porque necesitan el sol de alguna manera para vivir o para crecer. Lo tienen integrado según la ecuación del tiempo. Acá les pongo, lo tienen en esta tabla, lo tienen en el lábago de tablas. Está cargada hay un montón de aplicativos que les podemos dar para el cálculo de la radiación, inclusive algunos programitas que ustedes tienen cargados ahí en lo que eran modelos, que les dice, le ponen la latitud y le ponen la declinación, o sea, la fecha básicamente, la fecha está dando la declinación, es casi lo mismo, ¿no? Y con esos dos valores, en ese programita directamente les está dando los valores de radiación astronómica, duración del día, fotoperíodo. Hay uno que se llama hora paso y hay otro que se llama astro. Agéndenlo y fíjense si lo pueden utilizar. Están en las carpetas que les damos como programas que fueron programados por Rafael Rodríguez y Norberto Fernández en INTA y se utilizaban para un montón de cálculos. Y si no, busquen alguna de las aplicaciones que ya hay por otros colegas astrofísicos, agrónomos, no sé, que están en los celulares que les permiten calcular todos estos parámetros. Y si no, directamente lo buscan por tabla para ejercitar, que es lo primero que yo les pediría para la ejercitación que van a tener que hacer para demostrarlo a través de los parciales, ¿está claro? Más allá de todo eso, no importa si lo sacan de una tabla, de un teléfono, de un software. El tema es que lo entiendan qué es lo que están haciendo. Pues si ustedes tienen una máquina de picar carne y no ponen carne, van a picar cualquier otra cosa menos carne. ¿Está claro? Eso es lo que quiero. Necesito que entendamos como entendimos cuando estudiábamos las tablas de multiplicar el 2 por 2, 4 y el 2 por 3 llueve. No, eso es un chiste, perdón. Simplemente 2 veces 2 era 4. Bueno, de esta manera necesitamos entender cómo están jugando cada una de estas variables para conformar el goce de radiación según latitud y época del año, que tampoco podemos perdonarles que ustedes pasen a través de nuestra materia sin entender cómo funciona. Acá tienen los valores, obviamente, ¿cómo que se llama? Tienen valores aproximadamente intermedios altos a través del año, porque casi no varían en el Ecuador, que es lo que yo les decía, un poquito varían, ahora vamos a ver que esto hace algo más o menos así, y fíjense acá en el polo, que viene de valores mucho más grandes que acá, ¿sí? A valores que se hacen cero en algún momento. Miren que acá aparecen valores cero, en el resto de la tabla no hay valores cero, y acá vuelven a valores altos. Fíjense que si ustedes miran, yo no tengo los anteojos puestos, no llego a ver, pero los valores más altos están en el polo de 1100 y pico, mientras que acá estábamos en valores de 800, 900. Lo vamos a ver acá en lo que es la gráfica. Y voy a tratar de explicarles de que por qué pasa esto. Dice, la marcha anual de la radiación solar astronómica según las latitudes, integrando para cada sitio el valor de la radiación solar total interceptada a lo largo de un día, ¿sí? Se obtiene la radiación solar diaria, es el caudal diario. O sea, el caudal diario tiene que ver en el tope de la atmósfera con cuántas horas duró y con qué inclinación llegó, ¿no? Que es lo que les estaba diciendo.
Esos conjuntos he obtenido para todos los días del año, yo los sumo como va cambiando y me constituye la marcha anual o goce de radiación astronómica para ese lugar a lo largo del año. Y ahí lo tienen. ¿Mm? Ahí está la gráfica, ¿sí? A través del año. Obviamente también como todo, este gráfico creo que está extraído de alguna publicación o de algún libro del hemisferio norte, por eso está centrado acá como valor más alto el hemisferio norte. Si ustedes quisieran hacer esto mismo, como es simétrico, lo que les propongo es cambien el eje de escala acá atrás y es válido las latitudes esta con el negativo adelante, siendo de que ustedes me pongan acá el mes de diciembre, ¿sí? Me pongan acá el mes de marzo y me pongan acá el mes de septiembre, ¿sí? Estoy corriendo a contrastación básicamente la escala del tiempo. Me da vuelta la gráfica, básicamente lo que estoy diciendo. ¿Eh? Hagan eso si ustedes lo quieren ver, por ejemplo, para entenderlo en términos de una latitud como podría llegar a ser la nuestra, pongámosle de entre 20 y 40. 20 es un poquito particular, pongamos 40 esta. ¿Eh? Miren qué es lo que hace. Pasa todo por acá. ¿Eh? Tiene un máximo y un mínimo. ¿Eh? El mínimo está dado siempre en el solsticio de invierno o solsticio de verano del otro hemisferio. ¿Sí? Lo mismo para cualquier otra latitud que esté por fuera de los trópicos, ¿verdad? En la medida que estoy más allá de los 23,5, siempre el patrón de la curva de goce de radiación astronómica va a ser de este tipo. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Va a estar pasando esto. Va a estar disminuyendo aumentando la amplitud en la medida que aumenta la latitud. Por ejemplo, voy de 40 a 60, miren, voy hasta 66, que creo que es esta, es la que tiene mayor amplitud. ¿Por qué? Porque 66,5 es el círculo polar, estoy llegando desde 0 hasta un valor mayor a 1000. ¿Eh? Pero llego a 0. Y en la medida de que me voy a una, como que se llama, latitud intermedia, en este caso 20, ¿sí? Fíjense en esto, la amplitud se hace menor, mucho menor, pero estoy en valores altos. ¿Por qué? Porque los rayos están llegando bastante verticales a ese lugar. Estoy entre 600 y 900. No llega al extremo de 1000, pero está muy lejos de llegar a 0. Borro un poquito todo este hinchastre que hice para mostrarle algunas otras particularidades. Miren en esto acá. Esto que estoy explicando no son ni más ni menos que lo que ustedes tienen que agarrar y entender y mirar cómo varían graficando los valores de la tabla que les mostré antes, ¿no? Miren el Ecuador como caso muy particular. Tratémoslo de explicar. El Ecuador, es lo que yo les decía, casi no tiene variación. Tiene de las menores amplitudes de variación como goce de radiación a lo largo del año. Y fíjense en lo curioso, prácticamente los máximos del Ecuador se están dando casi en los equinoccios, o les diría que realmente están en los equinoccios. ¿Por qué? Porque es en ese momento que la declinación o punto subsolar se está dando sobre ese lugar. La radiación está cayendo perpendicular en los equinoccios al Ecuador. Eso provoca que los máximos de radiación se estén dando en ese lugar. Máxime que además o sea, la duración del día en el Ecuador habíamos dicho que era de 12 horas permanente, porque era justamente el punto de pivot del eje terrestre. Con lo cual deja de ser una variable la duración del día, solo en el Ecuador, que siempre es 12 horas. Entonces me está diciendo de que la variación de radiación astronómica únicamente se me está dando, ¿por qué? Por la pequeña inclinación que se está dando entre ¿dónde están los mínimos? Los mínimos están en los solsticios. ¿Por qué? Porque los solsticios es el punto subsolar más alejado del Ecuador. Es justamente cuando los rayos están cayendo perpendiculares, tanto el trópico de Capricornio como el trópico de Cáncer. ¿Me siguen? Justamente en ese momento son los mínimos, pero fíjense que los mínimos en el Ecuador estamos variando entre 800 y 900
Langley día para ese caso. Ahora, en la intermedia que les decía de 20, ya se empiezan a dar las dos cosas. Justamente miren esto, tienen un pequeño, tiene un máximo, otro máximo, un mínimo y otro mínimo. Este mínimo que se da acá es justamente el mínimo ese de pasar de la declinación 20 cuando llega a 23 y vuelve a 20, que vuelve a pasar perpendicular. Acá hay una pequeñísima bajadita, ¿se dan cuenta? Y después tiene la gran bajada cuando llega el invierno. Pero de todas maneras, por ser una latitud intertropical, llega prácticamente a los valores de 900 y pico y llega casi a los 600, que es como una latitud ya más intermedia. Este fenómeno de este pequeño piquito invertido de ida y de vuelta, cuando ya se tocan latitudes iguales o mayores a los trópicos, esto ya, si hubiera sido 23, hubiera sido así, coincidiendo el 23 con el máximo acá. Más allá de eso, siempre se mantiene un solo máximo y mínimo en cualquiera de los goces de radiación, ¿verdad? Y obviamente estamos llegando al extremo, que es este, que ¿quién es este? Oh, perdón, voy a hacer con otro color y además lo voy a tratar de hacer mejor para que lo vean bien. Este no es ni más ni menos que el polo, ¿eh? Y fíjense en qué es lo que hace la radiación en el polo. La radiación en el polo está presente durante 6 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque más allá de los 6 meses el Sol se oculta debajo del horizonte, con lo cual la radiación es cero, que es lo que yo les mostraba en la tabla. Pero miren en este caso, es mayor el goce de radiación diario en el polo que en el Ecuador o en el trópico. ¿Pero por qué es esto? ¿Es por la intensidad? No, señores, los rayos llegan muy inclinados, llegan a 23 grados a lo sumo en el momento del solsticio de verano en el polo. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Justamente en vez de tener 12 horas como tienen en el Ecuador, en el polo tienen 24 horas, ¿sí?, de heliofanía. Como es más o menos un poquito más de la mitad, termina siendo el goce de radiación a lo largo del día mayor a 1000 Langley. ¿Por qué? Porque todo el día es de día, si ustedes quieren, pero la intensidad con la que están llegando los rayos y será prácticamente la mitad. Estarán llegando con una intensidad de 500, ¿no? 500 en 12 sería comparable con lo que me están llegando en 12 horas a los 800, 900 que están llegando según latitud y época del año del Ecuador. Por eso es que en el polo, por más que tenga 24 horas de día, sigue siendo frío, porque los rayos llegan muy tangenciales y por la ley del coseno, la potencia es muy baja y no calientan la superficie del planeta. Por eso los polos o desde los círculos polares hacia los polos son latitudes altas muy frías y las intertropicales son calientes en básica. Y las otras son intermedias de acuerdo a la latitud y época del año. Espero haber sido lo suficientemente claro con esto y que manejen esto, porque esto no lo perdonamos, ¿está? Necesitan manejar esto para poder entender todo el sistema climático que viene atrás de esto. Ahí tienen, polo norte, en este caso podría haber sido, si cambio el eje, el polo sur. Y acá hacemos un pequeño resumen. Dice, las latitudes intertropicales, como les decía antes, tienen 2 máximos y 2 mínimos al año, con poco contraste estacional. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, no se inclina mucho los rayos y los rayos, digamos, no varía tanto tampoco la duración del día, con lo cual está llegando mucha intensidad. Dice, las latitudes medias tienen un solo máximo y un mínimo en el año y hay un gran contraste estacional. De acuerdo a nuestro país, que es lo que cabría, sería justamente esto, ¿no? Estar hablando de las latitudes intermedias. Acá es donde tenemos que tener, por el desarrollo latitudinal de nuestro país, digamos, vamos prácticamente, lo que les decía, desde la Quiaca en 20 y podemos llegar prácticamente a los 60, no llegamos al círculo, pero estamos cerca, en Tierra del Fuego. Ese desarrollo latitudinal va a tener un contraste estacional muy grande con la formación de un montón de climas distintos. Váyanlo teniéndolo en cuenta justamente por este fenómeno. Necesitamos hacer esta comparación para poderles explicar todo esto y cómo van a acomodar
los distintos animales y vegetales a esta distinta configuración, digamos, del Sol. Dice, las latitudes altas se está hablando básicamente de esas latitudes que pasan el círculo polar o más allá de Tierra del Fuego en nuestro país o inclusive antes, dice, tienen un solo máximo y mínimo, igual que los contrastes estacionales de las intermedias, pero además la radiación llega a ser cero en algún periodo, digamos, del año. ¿Por qué? Porque esa latitud, digamos, la curvatura de la Tierra, digamos, pasa a los 90 grados y hace que se autosombree, ¿no? Entonces empezamos a tener desde un día hasta 6 meses de que presentan periodos de noche, o prácticamente el Sol oculto las 24 horas de la rotación terrestre. ¿Eh? Ahí tienen lo que yo les mencionaba como marcha, si entienden este gráfico bivariado en el cual tienen acá la latitud, ¿sí? Voy desde el polo sur al polo norte, ¿sí? Acá tienen la época del año, cómo varía. Acá estaríamos, en este caso, por ejemplo, se los pongo así acá, solsticio, verano, hemisferio norte. ¿Mm? Acá estaría solsticio, verano, hemisferio sur. Obviamente los intermedios están el equinoccio, ¿sí? Y acá estaría aproximadamente el otro equinoccio. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Y acá tienen obviamente los valores de radiación, ¿sí? Entonces ustedes lo que están haciendo es esto que ustedes están viendo acá de frente, es para el polo norte, el goce de radiación del polo norte, ¿lo ven? Acá. Ahora, si yo me muevo por latitud al ecuador, a cero, estoy haciendo este corte acá, ¿lo ven? Que era esa oscilación así que les mostré antes. O si lo ven en el polo sur, están viendo justamente el inverso, ¿no? Miren, acá tenían el ecuador, el polo norte, si estamos acá estamos en el solsticio de verano hemisferio norte, este es el polo norte, y obviamente el otro que es completamente al revés, que va a ser el polo sur, que es este mismo, ¿lo ven? Y tienen todas las latitudes intermedias. Si logran comprender que lo que están haciendo es haciendo distintos cortes a través de la latitud y la época del año, en esta hoja invertida, si ustedes quieren, en este gráfico bivariado, no van a tener nunca más problema de entendimiento del goce de radiación sobre el planeta. ¿Eh? Bueno, señores, acá vamos a hacer un pequeño parate y vamos a tratar de buscar material, vamos a hacer un pequeño descansito y vamos a trabajar con todo el material vinculado